Mercedes Santander, dueña de la cadena de geriátricos más lujosa de España con beneficios de 30 millones anuales, acababa de despedir a la cuidadora más querida por los ancianos por exceso de implicación emocional con los residentes. Esto es un negocio, no un hogar de caridad, le dijo fríamente a Teresa mientras le entregaba su carta de despido. Lo que Mercedes no sabía es que estaba destruyendo a la única persona que cuidaba con amor genuino a su propia madre, una madre que llevaba 5 años internada sin saber que su hija millonaria la había abandonado allí con demencia. Pero lo que Mercedes Santander no podía imaginar es que despedir a esa cuidadora no solo rompería el corazón de los ancianos más vulnerables, sino que revelaría el secreto familiar más doloroso de su vida. La residencia de lujo Atardecer Dorado se alzaba como un palacio de mármol y cristal en la exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón. Con habitaciones que costaban 8.000 euros mensuales, la institución era el destino preferido de las familias adineradas que querían deshacerse de sus ancianos con la conciencia tranquila de pagar el mejor cuidado posible. Mercedes Santander, de 48 años, había convertido el envejecimiento en un negocio millonario. Su cadena de 5 geriátricos de lujo generaba 30 millones de euros anuales atendiendo a 500 ancianos de la élite española. Cada residencia operaba como un hotel de 5 estrellas, suites individuales, servicio de conserjería, spa geriátrico y personal médico las 24 horas. Vestida con su habitual traje valentino de 9.000 euros, Mercedes revisaba los informes trimestrales desde su oficina panorámica decorada con arte moderno y vistas al campo de golf privado de la residencia. Su directora de recursos humanos, Patricia, entró con expresión incómoda. Mercedes, necesitamos hablar sobre Teresa Morales. Los residentes han presentado una petición solicitando que no sea despedida. Mercedes ni levantó la vista de sus hojas de cálculo de beneficios. ¿Una petición? ¿Desde cuándo los clientes interfieren en las decisiones de personal? Es que Teresa es especial. Lleva 10 años aquí, conoce la historia personal de cada residente, los trata como familia. Por primera vez, Mercedes mostró irritación genuina. Precisamente ese es el problema, Patricia. Teresa Morales sufre de exceso de implicación emocional. Pasa horas extras no pagadas charlando con los residentes, organiza celebraciones de cumpleaños con su propio dinero, incluso ha llevado a algunos a visitas médicas en su coche personal. Pero los ancianos la adoran. El señor García dice que es como la hija que nunca tuvo. Exacto, interrumpió Mercedes. Estamos vendiendo cuidado profesional, no cariño familiar barato. Si los residentes quieren afecto genuino, que llamen a sus familias. Nosotros cobramos por servicios médicos de calidad, no por terapia emocional. Se recostó en su silla de cuero de 15.000 euros. Teresa Morales está despedida. Su sentimentalismo está contaminando la eficiencia operativa de la institución. Esa tarde, Mercedes decidió supervisar personalmente el despido. Quería asegurarse de que no hubiera escenas melodramáticas que perturbaran a otros empleados. Teresa Morales, de 45 años, era una mujer de estatura media con cabello prematuramente canoso y esas manos cálidas que solo tienen las personas que han dedicado su vida a cuidar otros. Llevaba el uniforme de enfermera con la dignidad de quien considera su trabajo una vocación sagrada. Señora Morales, anunció Mercedes con frialdad protocolar, sus servicios ya no son requeridos en esta institución. Teresa recibió la carta de despido con manos temblorosas. ¿Puedo saber la razón? Exceso de implicación emocional con los residentes. Esto deteriora la calidad del servicio profesional que ofrecemos. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Señora Santander, estos ancianos no son clientes. Son personas que necesitan sentir que alguien los quiere. Muchos han sido abandonados por sus familias. Precisamente, cortó Mercedes. Han sido colocados aquí porque sus familias saben que recibirán cuidado profesional. No necesitan el drama emocional de empleadas que confunden compasión con competencia. Teresa miró hacia el pasillo donde varios residentes la observaban desde sus sillas de ruedas, sabiendo que algo malo estaba pasando. ¿Y la señora Carmen? ¿Quién va a cuidarla como merece? Mercedes frunció el ceño. Carmen era la residente de la habitación 347, una mujer de 78 años con demencia severa que llevaba 5 años en la institución. Pagaba religiosamente 8.000 euros mensuales, pero nunca recibía visitas. La señora Carmen recibirá el mismo cuidado profesional que todos nuestros residentes. Pero ella me pide por su hija todos los días.
Llora porque cree que la han abandonado. Yo soy la única que la consuela cuando tiene pesadillas. Señora Morales, su reemplazo se hará cargo de esos casos. Tiene una hora para recoger sus pertenencias. Mientras Teresa se alejaba con pasos quebrados, Mercedes sintió una extraña punzada de inquietud. Había algo en la manera en que Teresa había mencionado a Carmen, algo que no lograba identificar. Esa noche, Mercedes no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Teresa llorando por los residentes. Era incomprensible para ella cómo alguien podía encariñarse tanto con extraños ancianos. Decidió revisar personalmente el expediente de Carmen García, la residente que había mencionado Teresa. Quería entender por qué esa mujer particular había generado tanta contaminación emocional en su exempleada. Lo que encontró en los archivos la dejó helada. Carmen García. 78 años. Internada hace 5 años por demencia temprana. Familiar responsable, Mercedes García Santander. Relación, hija única. El expediente se cayó de sus manos temblorosas. Carmen García era su madre. La madre que había internado cuando la demencia comenzó a afectar su vida social y profesional. La madre a quien no había visitado ni una sola vez en 5 años porque le resultaba demasiado deprimente verla en ese estado. Con pasos vacilantes, Mercedes se dirigió a la habitación 347. Era medianoche y los pasillos de la residencia estaban sumidos en el silencio institucional que ella había diseñado para maximizar la eficiencia nocturna. Abrió la puerta con su llave maestra y vio una escena que la partió en dos. Su madre, Carmen, estaba despierta en su cama, mirando hacia la ventana con esos ojos perdidos característicos de la demencia avanzada. Sobre la mesita de noche había una fotografía enmarcada, Mercedes a los 25 años, el día de su graduación como administradora de empresas. «Teresa», murmuró Carmen con voz débil. «¿Eres tú, Teresa? Pensé que no vendrías esta noche». Mercedes se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. «No, mamá. Soy Mercedes». Carmen la miró con confusión, sin reconocimiento alguno. «¿Mercedes? No conozco a ninguna Mercedes. Yo tengo una hija, pero ella es muy importante. Está muy ocupada con su trabajo. Teresa dice que algún día vendrá a verme». El puñal emocional se hundió más profundo. «Teresa me cuida mucho», continuó Carmen con la inocencia devastadora de la demencia. «Me peina todas las mañanas, me cuenta historias, me abraza cuando tengo miedo. Dice que soy como su propia madre». Mercedes se sentó en la silla junto a la cama, observando a la mujer que le había dado la vida y que ahora no la reconocía. «¿Tu hija no viene a verte nunca?» Carmen suspiró tristemente. «Teresa dice que está muy lejos. Que tiene una vida muy importante. Pero a veces me pregunto si se ha olvidado de mí». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mercedes mientras escuchaba a su madre describir los 5 años de abandono desde la perspectiva de la demencia. «Teresa me prometió que nunca me dejaría sola. Dice que todas las madres merecen sentir que sus hijas las aman. Pero hoy los otros cuidadores me dijeron que Teresa se fue. ¿Sabes si es verdad?». Mercedes cerró los ojos, sintiendo el peso de 5 años de negación y egoísmo aplastándola. «Sí, mamá. Teresa se fue. Pero yo voy a cuidar de ti ahora». Carmen la miró con ojos esperanzados pero sin reconocimiento. «¿Tú? ¿Pero tú quién eres?». «Soy alguien que acaba de darse cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida». Al amanecer, Mercedes Santander había tomado la decisión más importante de sus 48 años, encontrar a Teresa Morales y rogarle que regresara, no como empleada, sino como la única persona que había sabido amar a su madre cuando ella había sido incapaz de hacerlo. Pero encontrar a Teresa resultó más difícil de lo esperado. No había dejado dirección de contacto y su teléfono había sido desconectado. Mercedes, acostumbrada a resolver todo con dinero, descubrió que hay cosas que no se pueden comprar de vuelta. Usó sus contactos para rastrear a Teresa, y lo que descubrió la aplastó aún más. Teresa vivía en un apartamento diminuto en Vallecas, cuidaba a su propio padre de 80 años con Alzheimer, y trabajaba turnos dobles como cuidadora domiciliaria para llegar a fin de mes. Cuando Mercedes llegó al edificio de apartamentos deteriorados donde vivía Teresa, se sintió como una intrusa de otro planeta. Su Bentley Bentayga desentonaba brutalmente con el barrio obrero. Teresa abrió la puerta con expresión de shock al ver a su exjefa. «Señora Santander, ¿qué hace aquí?». «Vengo a pedirte perdón», dijo Mercedes con voz quebrada. «Y a suplicarte que regreses».
Teresa la miró con desconfianza. ¿Regresar? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a despedir por implicación emocional? Mercedes respiró profundamente. Carmen García es mi madre, Teresa. La mujer a quien has estado cuidando durante 10 años es mi madre, y yo no lo sabía porque soy tan monstruosa que la abandoné en mi propia residencia y nunca volví a visitarla. El shock en el rostro de Teresa fue total. ¿Carmen es? Mi madre. Y durante 5 años, mientras yo acumulaba millones cobrando por su cuidado, tú fuiste la única persona que la amó como una hija debería amar a su madre. Teresa se apoyó en el marco de la puerta, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Ella me habla de ti todos los días. Me pregunta por su hija Mercedes, la mujer importante que está demasiado ocupada para visitarla. ¿Le dijiste que era su hija? ¿Le dijiste que soy yo? No, respondió Teresa con dolor en los ojos. Porque pensé que eras una desconocida cruel que había abandonado a una anciana indefensa. Nunca imaginé que eras la hija por quien ella suspira cada noche antes de dormir. Mercedes se desplomó contra la pared del pasillo. Teresa, necesito que regreses. No por la residencia, no por el trabajo. Por mi madre. Eres la única persona que sabe cómo cuidarla, cómo hacerla sentir amada. ¿Y tú? ¿Dónde has estado durante 5 años? Huyendo. Huyendo de verla deteriorarse, huyendo de enfrentar que la mujer más fuerte que conocí se había vuelto vulnerable, huyendo de asumir la responsabilidad de ser hija. Teresa estudió el rostro de Mercedes, buscando señales de sinceridad. ¿Y ahora? ¿Ahora quieres ser su hija? Ahora quiero aprender. Quiero que me enseñes cómo amar a mi propia madre antes de que sea demasiado tarde. Teresa regresó a Atardecer Dorado, pero con condiciones que transformaron radicalmente el funcionamiento de la residencia. Mercedes había aceptado implementar un programa de cuidado humano que priorizaba el bienestar emocional de los residentes tanto como su salud física. Pero el verdadero cambio comenzó en la habitación 347. Todas las tardes, después de terminar su trabajo administrativo, Mercedes se sentaba junto a la cama de su madre mientras Teresa le enseñaba cómo ser hija de una mujer con demencia. No intentes que te reconozca, le explicó Teresa con paciencia infinita. Solo acompáñala en el mundo donde está ahora. Mercedes observó cómo Teresa peinaba delicadamente el cabello canoso de Carmen, cómo le hablaba con voz suave sobre cosas simples y hermosas, cómo respondía con ternura a las preguntas repetitivas sin mostrar nunca frustración. ¿Cómo lo haces?, preguntó Mercedes después de una sesión particularmente difícil donde Carmen había preguntado 15 veces por su hija. Porque cada vez que me pregunta por ti, veo en sus ojos el amor puro de una madre que nunca dejó de esperar a su hija. Quiero que me enseñes cómo amar a mi propia madre antes de que sea demasiado tarde. Teresa regresó a Atardecer Dorado, pero con condiciones que transformaron radicalmente el funcionamiento de la residencia. Mercedes había aceptado implementar un programa de cuidado humano que priorizaba el bienestar emocional de los residentes tanto como su salud física. Pero el verdadero cambio comenzó en la habitación 347. Y yo no tengo corazón para decirle que su hija la abandonó. Las palabras golpearon a Mercedes como martillazos. Pero ahora estoy aquí. ¿Estoy intentando? Lo sé, respondió Teresa con gentileza. Y Carmen lo siente, aunque no te reconozca. Las madres siempre sienten cuando sus hijos están cerca. Poco a poco, Mercedes comenzó a hacerse cargo de pequeñas tareas, llevar la cena a su madre, leerle el periódico, sentarse a su lado mientras dormía. Cada gesto le enseñaba algo que había olvidado durante décadas, que cuidar a alguien vulnerable era un privilegio, no una carga. Un mes después de su regreso, Teresa encontró a Mercedes llorando en la habitación de Carmen. ¿Qué pasa? Hoy me dijo, gracias, hija mía. No sé si me reconoció o si solo sintió, no sé, algo familiar. Pero fue la primera vez en 5 años que escuché a mi madre llamarme hija. Teresa se sentó junto a Mercedes. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Carmen siempre supo que tenía una hija que la amaba. La demencia le quitó los recuerdos, pero nunca le quitó el amor. La transformación de Mercedes Santander fue tan radical que los medios especializados la catalogaron como el caso más sorprendente de humanización empresarial del sector geriátrico. Había convertido todas sus residencias en hogares de cuidado integral, donde el bienestar emocional de los ancianos era tan importante como su salud física. Pero el verdadero cambio estaba en la habitación 347.
Carmen había mejorado notablemente desde que Mercedes comenzó a visitarla diariamente. Aunque la demencia seguía progresando, sus momentos de lucidez eran más frecuentes, y su estado emocional había mejorado dramáticamente. ¿Teresa?, preguntó Carmen una tarde mientras Mercedes le daba de comer. No, mamá. Soy Mercedes. Tu hija. Carmen la miró fijamente, y por un momento brilló un destello de reconocimiento. ¿Mercedes? ¿Mi niña está aquí? Mercedes sintió que el corazón se le salía del pecho. Sí, mamá. Tu niña está aquí. Y nunca más se va a ir. Carmen sonrió con esa dulzura que solo tienen las madres cuando miran a sus hijos. Te estaba esperando, mi amor. Sabía que vendrías. Esa noche, Teresa encontró a Mercedes durmiendo en la silla junto a la cama de Carmen, sosteniendo la mano de su madre. ¿Cómo está?, susurró Teresa. En paz, respondió Mercedes sin abrir los ojos. Por primera vez en 5 años, mi madre está en paz porque sabe que su hija no la abandonó. Teresa sonrió, ajustando la manta sobre los hombros de Mercedes. ¿Y tú, cómo estás? Mercedes abrió los ojos, mirando el rostro sereno de su madre dormida. Completa. Por primera vez en mi vida, me siento completa. Un año después, cuando Carmen falleció pacíficamente rodeada de Mercedes y Teresa, sus últimas palabras fueron: gracias por volver, mi niña. Gracias por no olvidarte de mamá. La Fundación Carmen García, creada por Mercedes con el 70% de su patrimonio personal, se había convertido en el modelo nacional de cuidado geriátrico humanizado. Teresa dirigía el programa de formación que enseñaba a cuidadores profesionales cómo combinar competencia técnica con amor genuino. En la ceremonia del 2º aniversario de la muerte de Carmen, Mercedes habló ante 500 familiares de residentes. Mi madre me enseñó la lección más importante al final de su vida, que cuidar a quienes nos dieron todo no es una obligación, es un honor. Miró hacia Teresa, que estaba en primera fila. Teresa me enseñó que el amor verdadero no necesita reconocimiento para existir. Durante 10 años amó a mi madre como si fuera suya, esperando nada a cambio. Esa noche, en la habitación 347 que había sido convertida en memorial de Carmen, Mercedes y Teresa se sentaron juntas mirando las fotografías de la mujer que las había unido de manera tan inesperada. ¿Crees que mamá sabía que tú no eras realmente su hija?, preguntó Mercedes. Teresa sonrió, tocando delicadamente el marco de una fotografía donde Carmen sonreía radiante. Creo que para Carmen, cualquiera que la amara incondicionalmente era su hija. Y creo que al final, las dos lo éramos. Mercedes asintió, sintiendo una paz que no había experimentado jamás. Tienes razón. Al final, la familia no la define la sangre, sino el amor. Y gracias a ti, aprendí a amar a mi madre cuando más lo necesitaba. Por primera vez en su vida, Mercedes había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en beneficios empresariales, sino en la capacidad de hacer sentir amada a una persona vulnerable. Y esa era la única herencia que realmente importaba. Dale me gusta si crees que nuestros ancianos merecen amor, no solo cuidado profesional. Comenta qué momento de esta historia sobre el cuidado filial te llegó más al corazón. Comparte para inspirar a otros a valorar y cuidar a sus padres mayores. Suscríbete para más historias de reconciliación familiar y segundas oportunidades. A veces hace falta que un extraño nos enseñe a amar a nuestra propia familia. A veces la cuidadora que despides es quien más ama a tu madre. Y a veces el abrazo más importante de tu vida es el que le das a quien te dio la vida cuando ya no te reconoce. Porque al final, todos seremos ancianos vulnerables esperando que alguien nos ame cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos.